Esto es así. La cuestión acá es que lo que mencionábamos del salario básico universal no es salario, no es básico ni es universal. Es una Claro, limosna que da el Estado para consolidar una sociedad de beneficencia, como lo decía Eva Perón. claro. Porque Y como estábamos mencionando, justamente lo que dignifica es el trabajo. Y además es una paga que va a dar el Estado ajustando a los trabajadores. Porque van a ajustar a los laburantes, lo van a pagar los ¿de trabajadores dónde va a salir a si no? uno que no trabaja. Esa plata va a salir Claro, de más impuestos, de claro. ajuste a los trabajadores y además una política promovida no solo eh, por el Foro Económico Mundial de Davos, donde se juntan los multimillonarios, el 1% que concentra la mayor parte de la riqueza del mundo, sino que además es una de las políticas que promueve el FMI. Entonces, sorprende, o quizá no tanto, que la Sí. izquierda trotskista y el kirchnerismo, que tan revolucionarios son, hoy estén promoviendo justamente las políticas que piden los multimillonarios del mundo Claro. y el FMI, que es de alguna manera resignarse a poder tener una política eh, de creación de empleo para sostener a un sector de la población en la marginalidad, este, en la precarización, ¿no? Y dependiendo del Estado. Claro, Justamente lo que hacen es construir una sociedad insectificada y no de hombres libres que puedan realizarse dentro de esa comunidad y puedan tener un acceso al trabajo, un acceso a la formación, un acceso a los estudios, la posibilidad de formar una familia, la posibilidad de poder dar su justamente a Guillermo Moreno que hablaba ajá. de transformar la creación, ¿no es cierto?, a través del trabajo y que eso es lo que a uno le da la libertad. Voy a ser más secular y filosófico y no tanto teológico. Esto se resume claramente en la conocida dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Usted que es Claro. un doctor, Bueno, bueno, seguramente lo habrá bueno, leído sí, sí. en la facultad. Bueno, allí se ve Para quienes nos claramente. escuchen y no la conocen, consta en una paradoja en la cual el amo tiene sometido al esclavo dado del temor del esclavo a morir, este, pero en la cual el esclavo termina siendo libre y el amo termina siendo esclavo. ¿Y por qué sucede esto? Porque justamente el esclavo no depende del amo al transformar la tierra y trabajar. El amo termina dependiendo del esclavo porque depende del fruto del trabajo que realice el esclavo. Si El no, esclavo exacto. se libera, va a decir Hegel, a través de transformar la tierra, a través del trabajo. El trabajo es lo que libera al hombre. Y acá justamente están planteando todo lo Todo lo contrario. Quieren una contrario. sociedad de Todo lo siervos, contrario. ¿no? Bueno, porque todo forma parte de esa aparente diferencia entre unos y otros, cuando en realidad eso es todo lo mismo. Hay algunas diferencias de maquillaje, desde luego, porque hay estilos distintos, porque bueno, algunas pequeñas peleas de conventillo también existen. Pero en definitiva la estructura es todo lo mismo y avanzamos hacia el mismo objetivo, que es precisamente la pérdida de la libertad. Lo que mencionás quizás sea lo más importante. Es la pérdida de la libertad a través de una esclavitud sostenida con este tipo de emprendimientos, o no sé cómo llamarlos, de inventos que no hacen a la libertad de la persona y a la dignidad de la persona, sino todo lo contrario, de someterlo a una dependencia para que en definitiva pueda dominar a ese sector. Pero en fin, tenemos para hablar muchísimo más, pero como siempre nos dicen en televisión y en radio también, el tiempo es tirano y se nos está yendo. Entonces, vamos, este fue el puntapié inicial de varias charlas que tenemos que tener, porque si bien lo de hoy a lo mejor
no es lo que la gente quiere escuchar, porque a lo mejor es más divertido leer el gráfico o alguna cosa digo el gráfico que ya no se edita para no quedar mal con nadie. Y por supuesto hay otras cosas más divertidas, pero me parece importante poner sobre la mesa esta situación que la sociedad debe conocerla, debe analizarla y debe reflexionar, porque no solo está en juego el resto de nuestra vida, sino lo que vamos a dejar a las futuras generaciones. No tenemos la seguridad de la integridad territorial, no tenemos la seguridad de la integridad de las instituciones de la República, porque muchos se llenan la boca de eso cuando han sido jerarcas de regímenes totalitarios y lo que es peor, hoy utilizan esos términos para colocarse frente a otros que a lo mejor no obran con la debida rectitud, pero se olvidan de su propia conducta que no ha sido mejor que la que están criticando. De todas maneras, me parece importante que personas jóvenes como vos y muchos otros, y como me hacen señas por allá, ellos también, los jóvenes también, que están del otro lado y me hacen señas, como nuestro operador, que si no fuese por él, pues me hacen señas de varias cosas y yo, viste, como no tengo experiencia en esto, sigo de largo. Hoy, por ejemplo, seguimos hablando y ya nos pasamos de la hora. Pero bueno, lo importante es que hayas estado acá, que hayamos conversado en este pequeño aperitivo. Después vendrá el banquete de lo que vamos a seguir hablando en otras ocasiones y lo más seguido posible. Gracias, Cristian, por habernos ilustrado en la situación, cómo está el mundo hoy, cómo está cambiando, en la situación de la Argentina frente a estos cambios internacionales. Y, por supuesto, nos tenemos que seguir preparando y seguir estudiando para poder avanzar en el análisis de todas estas cuestiones. Sí, déjame decir que, sin duda, como para redondear, de lo que se discute ahora en estos tiempos no es ya ni la cuestión de izquierda, de derecha, y las dialécticas a las que nos tenían acostumbrados, ¿no es cierto? Hoy lo que se está confrontando, y ya lo previó con mucha anticipación Juan Domingo Perón, es entre el hombre libre y el hombre esclavo, ¿no? Y hay que elegir con dignidad. Y nosotros vamos a estar siempre al lado de la patria, de la libertad y de la justicia, ¿cierto? En Así defensa es. de los trabajadores y de todos los argentinos, porque nuestro único partido hoy por hoy es la patria. Nada más. Así es. Gracias, Cristian, gracias por Gracias este a vos, mensaje Eduardo. final, porque ha sido quizás lo más acertado que he escuchado en los últimos tiempos. Y me gustaría que alguna de esas palabras alguna vez surgiera de nuestros gobernantes, los pasados, los presentes y los que vendrán. Nuevamente gracias, Gracias a vos. y con la audiencia que hoy ha tenido esta brillante exposición, nos encontramos